a la iglesia. A la iglesia, vuelvo a repetirlo, ¿sí? A la iglesia. Así que necesitamos aprender a vivir y a manejarnos como iglesia. Y tenemos un mensaje en el día de hoy y es importante poderlo leer y encima escudriñar para que todos los que están en este dominio o bajo el dominio satánico de sus vidas, ellos puedan escapar, puedan salir de esta relación que algunos tienen. Y dice en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15, dice así la palabra del Señor: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y quería hablarte un poquitito de esto que a veces vemos en el mundo y a veces vemos también la contaminación en parte del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos estos acontecimientos donde un matrimonio se desune para empezar una nueva vida por ahí. Y quiero indicarte que es el peor error que puedes tener en tu vida. No, si no puedes sostener un matrimonio, no menos vas a poder sostener dos. Si no aprendes a educarte dentro de un matrimonio, si no aprendes a respetar un matrimonio, si no sabes vivir dentro de un matrimonio con respeto, honestidad, amor, tampoco lo harás en el otro. Tampoco. Nada me indica a mí en la vida de un ser humano que pueda cambiar su vida o su estar o su accionar cuando cambia de pareja. Quiero decirte que para Cristo realmente ha fracasado. ¿Por qué? Porque no ha sido educado en la palabra del Señor. Todas esas personas que cometen estos errores, es necesario que reflexionen en la vida. Yo sé que hay matrimonios que de pronto son muy conflictivos y llegan al momento que tienen que dejar de convivir juntos por el conflicto que hay interno. Pero yo también entiendo y sé que mayormente es por culpa de los dos. Culpa de los dos porque o el uno no calla o el otro agrede o no saben convivir. Es por falta de educación y no creas que porque traes una nueva pareja a tu vida, la vida va a cambiar. No, no va a cambiar. Solamente va a haber más problemas, más desastres en tu vida. Una doble vida, hijos por acá, hijos por allá. Hace que sea peor tu estar, peor tu caminar en la vida. Si estás pensando en separarte, si estás pensando en desunirte, quiero decirte lo que acontece cuando hay algo formalizado por Dios. Y cuando hicimos ese pacto con Dios y dijimos, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cuando acontecen estas cosas, donde nosotros hacemos esta rebelión de separar los matrimonios o separarnos de nuestra esposa, estamos pecando contra Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Dice, y no sabéis que el que se une a una ramera o a otra persona, ¿cierto? Es una sola carne. Se produce como un imán. El pecado se produce como un imán. No te puedes separar de ese pecado porque todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces es algo que no podemos cambiar. Está escrito en la palabra del Señor y no lo podemos cambiar.
Entonces cuando nosotros hacemos pecado, esclavo del pecado somos, y cuando nos contaminamos con otra carne, en un acto sexual, mayormente, que es lo que pasa cuando una pareja se separa y el marido se va hacia un lado o la mujer se va hacia otro lado, se comete ese problema, en el cual quedas ligado al pecado y no te puedes sacar el pecado de tu vida, y eso te lleva tarde o temprano a la condenación, a la angustia, al vivir mal, al vivir angustiado, al vivir desesperado, porque no le encuentras la salida de la vida. Es que la bendición de Dios no puede otorgarse en ese lugar, no puede venir sobre las vidas que están pecando. Automáticamente la bendición de Dios queda nula cuando cometemos un pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? Y bueno, ¿qué debemos hacer? Sentarnos, hablar con nuestra esposa, charlarlo, ser inteligente, sabio, educado, y aprender en esa educación a respetarse el uno con el otro, a amarse el uno con el otro. No te olvides que eres una sola carne, y si tú desprecias a tu esposa, estás despreciando tu misma carne. Porque me dice la palabra del Señor que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Entonces, cuando vemos esto que ha dictaminado Dios, cuando somos una sola carne, entonces no podemos separar las aguas. Quiero invitarte a que aprendas a ser responsable de tu matrimonio, de la responsabilidad que adquiriste ahí en el altar. Ahí firmaste con Dios un pacto espiritual en el cual te comprometiste en la enfermedad, en la angustia, en la necesidad, en la pobreza y en la riqueza, a estar juntos hasta el último día de tu vida, hasta que la muerte los separe. Pero por culpa del corazón de los hombres y de las mujeres, llegamos a estas contiendas, a estas divisiones. Le queremos echar la culpa a los demás y no. Somos nosotros los que tenemos el corazón infectado, el corazón falto de educación, una mente reprobada por no entender el mensaje de Cristo Jesús para que puedas vivir feliz y contento. Entonces el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Mirá cuántas cosas se aprenden en esta mañana. Quiero decirte que Cristo te ama y no te quiere ver llorando por los rincones, no quiere verte sufriendo. Él llama y habla justo a tiempo. ¿Para qué? Para que si estás pasando un problema como el que estamos hablando, de felicidad, de separación, no llegues a esa instancia, sino que busca urgente de Cristo Jesús, que es la solución de tu matrimonio. Busca justo, urgente a Cristo, para que puedas sanar tu problema. ¿Sí? Tendrás que aprender a ser educado, educada con tu propia carne. No estoy hablando de ti, estoy hablando que si hiciste un compromiso con Dios, los dos son una sola carne. Y el que aborrece su propia carne, wow, qué problema grave tiene. Si no aprendiste a amar, tienes un grave problema. En este día, Dios quiere anunciarte que Él está preparado para ayudarte. Por algo el mensaje, por algo lo que Dios habla en esta mañana a través de mi boca.
Realmente ni sabía qué iba a hablar en este día, pero Dios sabe a quién le está hablando a través de esta radio. Que el Señor te guarde y te cuide y te oriente y te bendiga en este día y que tomes reflexión de lo que estás por hacer. Tal vez más tarde el Facebook lo abra a alguien que tenga esta necesidad. Dios sabe dónde y a quién se lo va a poner para que lo escuche, para que recapacite, para que ordene su vida y así pueda ver la gloria de Dios.